Dios les bendiga, bienvenidos día miércoles de estudio de la palabra del Señor. Vamos a tener hoy 3 clases, vamos a prepararnos para todo lo maravilloso que el Señor tiene para nosotros. Comenzamos esta reunión orando y pidiendo la bendición del Señor. Bendito Padre Celestial, te pedimos que tú nos acompañes en esta noche y que venga desde el cielo tu presencia sobre nosotros. Abre nuestros corazones para recibir la hermosa palabra que vendrá del cielo para nuestras vidas. Aún te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, abriendo nuestra mente y nuestros oídos para entender todo lo que has preparado para nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, vamos a dar comienzo alabando y bendiciendo el nombre del Señor. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tiniebla, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tiniebla, brilla en gloria. Ahí donde estás en tu casa, levanta tus manos al cielo y adora al Señor Jesús. Sí, Señor. En tu presencia danzamos libres, Jesús. Cúbrenos en tu luz de amor y llévanos más y más profundo. Sí, Señor. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz en nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Y dile una vez más. Te adoramos, Jesús. Luego de este tiempo de alabanza, vamos a prepararnos para escuchar el primer estudio de la palabra. No sin antes decirle que no se olvide de dar like, de dar su presente. Si nos está siguiendo a través de la voz amiga, no olvide mandar su presente a través de los grupos de WhatsApp. Así sabemos que usted está del otro lado. Bueno, vamos ahora sí al primer estudio de la palabra del Señor. Queridos Timoteos, nuevamente estamos aquí para compartir la palabra del Señor. No tengo muchos anuncios para hacer, solamente decirles que relean, estudien los apuntes, porque prontito tendremos la evaluación en el mes de noviembre, a mediados de noviembre. Así que vayan siguiendo los estudios, vayan juntando las hojitas, para que puedan tener todo el estudio completo. Seguimos con el ministerio apostólico y seguimos mirando cómo Jesús preparó a los apóstoles, cómo es la preparación de un apóstol para ser enviado. Pido disculpas porque estoy con un poquito de problemita en la garganta, pero voy a hacer todo el esfuerzo para poder dar todo este estudio. Jesús primero, como ya estuvimos estudiando en las clases anteriores, hizo un llamado general.
Y le dijo a todos, vengan, síganme. Luego les hizo un llamado en particular a algunos. Vengan, porque yo tengo un propósito con ustedes. No voy a ser pescadores de hombres. Hasta que en un momento Jesús los llama particularmente y por nombre. ¿Recuerdan que el otro día lo vimos? Siempre primero Pedro y último Judas, ¿no? Siempre en ese orden. Jesús los va llamando uno por uno. Están todos los discípulos juntos. Y Jesús comienza a llamar uno por uno. Y en esa última parte de su ministerio, que no sabemos bien si sería un año y medio, 2 años, 3 años, todo ese último tiempo de su ministerio, Jesús los lleva con él. Dormían donde él dormía, comían con él, hacían milagros con él, a veces los mandaba un ratito antes, como cuando los mandó a cruzar el mar, después tenían que ir a auxiliarlos porque estaban asustados en medio de la tormenta, pero generalmente estaban compartiendo el ministerio 100% con él. Esto era necesario, era parte de su formación. Y ya lo estuvimos adelantando, que es bueno que aquellos que anhelan obispado puedan dedicar este tiempo para estar dentro de las actividades del ministerio, ya no viéndolas de afuera, como aquel grupo que veía los milagros, escuchaban sus enseñanzas, sino desde el mismo seno donde estaban, podían estar atendiendo y viendo estas cosas. Miremos, llegan el llamamiento al apostolado ahí en Mateo 12, y él les dice, yo quiero probarlos, quiero darles autoridad delegada, quiero que ustedes vayan, hagan milagros, prueben cómo es hablar en mi nombre y luego vengan y me cuentan. Bueno, eso lo hizo con los 12, lo hizo con 70 también, que los estaba probando. Y algunos dicen, ay, caía el diablo como un rayo del cielo, y Jesús siempre corrigiéndole, no se entusiasmen con esto, no se entusiasmen con los milagros, no se entusiasmen con lo que yo estoy haciendo, piensen que lo más importante para ustedes es que el Señor los tenga anotados en el libro de la vida. Todo lo demás son efectos secundarios. Ustedes tienen que agradecer a Dios por ser usados, pero cuidar su salvación como lo más importante que tienen. Muy bien, los envía a otros y los lleva a su casa y ya no se separan más de él. Después de este envío de 2 en 2, vienen con él y no se separan, salvo cuando Jesús es crucificado, pero vuelve a estar con ellos y conocemos bien la historia, ¿no? Una historia que es la más grande historia jamás contada. Es la maravillosa historia que se tiene que repetir en cada uno de nosotros. Entonces él comienza una preparación para el ministerio y es un proceso de formación. Él tenía que enseñarles a los discípulos que ellos tenían muchas virtudes que podían ser muy buenas, como el carácter de Pedro, el amor de Juan, la dedicación de Santiago, pero que había fallas en su carácter, en sus conductas, que ellos tenían que corregirlas. Y Jesús tomó mucho tiempo en corregir. Jesús, cuando los tuvo cerca, les enseñó, pero no solo la palabra para que ellos repitieran, para que aprendieran, para que dijeran, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino en especial para que ellos corrigieran esas fallas de carácter, de deseos, de ambiciones, que afectaban a sus sentimientos, a sus emociones. Sí, Dios no deja con nuestro carácter. El que tiene su carácter, genio y figura hasta la sepultura, decía mi abuela. Pero moldea nuestros sentimientos, nuestra forma de ser, nuestra forma de expresar. Ahí se produce el cambio. No es que aquel que es todo contemplativo va a ser como María, y Marta va a ser María, y María va a ser Marta. No. El carácter lo seguimos teniendo hasta lo último.
pero va moldeando algunas cosas. Por ejemplo, los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, en Marcos 3:17, ya lo vimos, él los llama hijos de trueno. Ahora, Juan, ¿no era el profeta del amor? ¿No era el que siempre estaba recostado cerca de Jesús? ¿Qué quiere decir con hijos de trueno? ¿Que eran violentos? ¿Que eran, no sé, expresivos, arrebatados? No dice mucho, pero este apodo nos hace pensar que había características en estos dos varones, en Juan y Jacobo, que tenían que ser moldeadas, que tenían que ser puestas en las manos de Dios para ser moldeadas. Y él los llamó hijos de trueno, pues los llamó discípulo amado. Hace falta el proceso. Nadie escapa del proceso. Y si te escapas, no cumples el propósito de Dios. Hubo algunos incidentes, vamos a ver dos solamente. Vamos a ir a Lucas, capítulo 9, versículo 49. Vamos a ir viendo algunos episodios que tuvo Jesús con sus discípulos que hizo que él los tuviera que corregir. Aquí en el versículo 49 del capítulo 9, como les dije, y respondiendo Jesús dijo, respondiendo Juan el hijo del trueno, ¿no? Dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Y Jesús le dijo: ¿por qué se lo prohibiste? No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Acá demostró Juan, hijo del trueno, parte de su carácter. Ay, Jesús, nosotros tomamos una decisión porque vos no estabas disponible, no teníamos tiempo de consultarte, pero había algunos que usaban tu nombre, Jesús. ¿Cómo van a usar tu nombre si nosotros somos los únicos elegidos para usar tu nombre? Así que se lo prohibimos, ¿eh? Cuánta prohibición a veces parece que quisiera adueñarse de la iglesia, de esto, del otro, pero qué lindo es cuando podemos ser sensibles, cuando podemos decir, Señor, ¿esto hay que prohibirlo o no hay que prohibirlo? ¿Hay que dejarlo o no hay que dejarlo? Una de las cosas que Jesús les enseñó, que no tenían que ser sabios en su propia prudencia y tomar decisiones, de prohibir a nadie nada ni de hacer nada. Qué gran enseñanza, ¿no? A veces cuando los Timoteos tenemos alguna autoridad, enseguida empezamos a prohibir esto, aquello, lo otro y lo demás allá. Y yo recuerdo en mis años jóvenes de pastorado, era tan prohibitiva, ¿no? Con esto y con aquello. Y después me di cuenta, yo no tengo derecho a prohibir lo que el Señor no prohíbe. Si el Señor no lo prohíbe, yo no tengo autoridad para prohibir nada. Pero esas son fallas de carácter, fallas de temperamento. El carácter no cambia, es el temperamento. Nosotros tomamos la decisión y ya tomamos el asunto en nuestras manos y ya lo resolvimos. No era así. Jesús le dijo: chicos, tienen que aprender. El que no está con nosotros está en contra. Y el que nos ayuda, que nos ayude. No estará todo en orden, pero eso no lo tienen que hacer. Y Jesús los reprendió. Acá dice, Jesús, entonces los reprendió. Dijo: ustedes prohibieron, pero yo les digo, no se lo prohíban. No sé cómo terminó la historia, no sé al final si les pidieron perdón, si les dijeron que vayan, que sigan haciendo milagros en nombre de Jesús. No cuenta cómo termina la historia, pero que Jesús los reprendió, los reprendió. A continuación, en este pasaje, porque era un tiempo donde metían la pata todos los días, ¿no? Si alguno se siente identificado, problema suyo, que le cabe el sombrero que se lo ponga, es como que metían la pata. Y dice el verso 51 de este mismo capítulo 9 de Lucas: cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido, envió delante de ellos a una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos
porque él iba a ir a Jerusalén y tenía que pasar ahí por la aldea de los samaritanos. Pero ¿sabes qué pasó con los samaritanos? No lo recibieron. Ellos dijeron, vamos en el nombre de Jesús, y ellos estaban acostumbrados a usar el nombre de Jesús y que se le abrieran las puertas. Pero ellos dijeron, vamos en el nombre de Jesús, y no se le abrió nada. Al contrario, se les cerraron las puertas, los echaron, no les hicieron caso. Y venían que volaban, venían que picaban. Que el Señor nos ayude. Nadie se siente identificado. No le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Yo no sé, los samaritanos y los judíos tenían tantos problemas, que el aspecto, que esto, que el otro. Bueno, la cuestión que los samaritanos no lo reciben. Entonces Jacobo y Juan, los hijos del trueno, por algo le había puesto este nombre, dice, Señor, tengo una idea. Wow, cuando alguien tiene una idea, ¿no? Vamos a pedir que venga fuego del cielo, que caiga y que los consuma a todos. Capaz que si tú y yo hubiéramos sido Jesús, dijo, excelente idea, que el fuego los queme a todos. ¿No te da ganas a veces que el fuego consuma a alguien? Bueno, Dios no usa esos métodos. Dios tiene amor, tiene misericordia. Persuade. A veces el fuego los quema en un instante, pero la persuasión de Dios tarda y hace sufrir mucho. Pero ese es otro tema. Entonces dice, ¿quieres que mandemos que desciendan? Entonces él le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Sí, tienen razón, habría que condenarlos, habría que matarlos a todos, no tienen derecho porque nosotros hemos hecho milagros en Samaria también, pero no es esa la forma de reaccionar, Timoteo. Apóstoles, no es esa forma de reaccionar. No puedo pedir que haga justicia por mí en mano propia y que ahora mismo, mire si Jesús no hubiera podido decir cuando llegaron todos, incluso Judas, a darle el beso, hubiera dicho, vengan los ángeles y maten a todos. Claro que sí, pero ellos tenían que aprender que había momentos que había que padecer, que había que agachar la cabeza, que no había que pedir justicia propia, sino que había que tener el mismo espíritu de Cristo. Yo levanto las dos manos y digo, Señor, ayúdame, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino para salvarlas. ¿Y sabe qué hicieron? Dijo Jesús, no hay problema, vamos al día siguiente. Estamos cansados, teníamos ganas de descansar. Dios había elegido este lugar para que tuviera la visita del Rey de Reyes, Señor de Señores. Ellos no quisieron, porque al fin y al cabo esa es la voluntad. Ustedes se equivocaron pidiendo fuego del cielo. ¿Nosotros qué hacemos? Nos vamos a otra aldea. Nos vamos a otra aldea porque Jesús le dijo, si en un lugar no los reciben, pero ya tenían la experiencia, Jesús ya le había dicho, si en un lugar no los reciben, sacúdanse el polvo de sus pies y vayan a otro. No tenemos que condenarlos, matarlos y decirle, bueno, ahora rechazaron al Señor, así que salgan de la tierra. No. Deje que Dios actúe. ¿Quién sabe lo que habrá sido de aquella aldea en la que tuvieron esta experiencia? Luego ellos continuaron y en Marcos 10:41 tenemos la repetición un poco de algunos de estos pasajes. Marcos 10:41, experiencias que tuvieron los discípulos con Jesús. Esta situación. La madre se metió. La madre de los hijos de Zebedeo, que era Miriam, que la tradición dice que era hermana de María, era la tía de Jesús, capaz que lo había criado Jesús de chiquito y se creía con derechos. Entonces dice, quiero que hagas algo, ¿A ustedes cómo van con Jesús? ¿Ya Jesús les dio un título, les dio un lugar de honor? No, mamá, por ahora estamos sirviéndole, no tenemos nada.
yo voy a intervenir. Que nadie interfiera en tu relación con Jesús, porque vas a salir mal parado. Entonces, la mamá de Juan y Jacob va a Jesús y le dice, yo quiero que mis hijos cuando vengas en tu reino, porque ellos pensaban que él iba a ser rey en Jerusalén y que iba a tener un palacio físico. Dice, yo quiero que ellos estén uno a la derecha y el otro a la izquierda. La madre acomodando a los hijos es algo muy natural. Es lo más natural que hay. Y en la obra de Dios es lo mismo. Recordemos, a veces guiados por el Señor, como le pasó a Betsabé cuando tuvo que suceder Salomón a David, ¿no? Esa insistencia materna fue acorde a la voluntad de Dios. Pero esta vez no era de acuerdo a la voluntad de Dios, por eso, terceros, abstenerse. Entonces, los discípulos que estaban ahí, dice, ¿cómo va a ser que estos estén haciendo semejante cosa de pedirme que los ponga a derecha y a izquierda? Y ahí dice en el verso 41, ¿no? En el verso 41 de la petición de Santiago y Juan, cuando lo oyeron, estos 10 comenzaron a enojarse con Jacobo y Juan. No solo habían tenido un problema con Jesús, que lo había sacado vendiendo almanaque, ¿no? Lo había sacado diciendo, no, ustedes van a beber el vaso que yo voy a beber y van a pasar todo eso, pero esto no está en mi potestad. Y la otra cosa que les voy a decir, y que es muy importante, no se peleen. No se peleen. Por favor, tengan paz entre ustedes. No tengan rivalidades. Tienen que aprender a no tener rivalidades. Qué difícil, ¿no? Qué difícil es, haciendo la obra del Señor, no tener rivalidades. No pretender ser uno más grande que el otro, como dice la canción, ignorando que el único grande soy yo. Entonces Jesús los llamó aparte y le dijo, miren chicos, ustedes son los apóstoles que yo elegí y todo, pero yo no quiero que ustedes se hagan los grandes. No, acá el único grande soy yo. Y si quieren ser los mayores, empiecen a servir. Una de las cosas que aprendieron al lado de Jesús era servir. Era tener un verdadero espíritu de servicio. Y volvemos al primer nivel, espíritu de servicio. Y bueno, ya completando, Jesús interviene en la pelea de indignación entre los apóstoles. Y la gracia triunfó y siempre triunfará, con esto termino, sobre los defectos y la violencia. Esos defectos, esa violencia, fueron transformados en una fuerza gloriosa, manejada por el Señor para conquistar. Ustedes piensen, Juan se caracteriza por la profunda intuición espiritual y sensibilidad. El hijo del trueno que había pedido ser el primero había sido aquel que después cuenta la historia de los acontecimientos finales que recién están empezando a suceder. Y Jacobo fue aquel hombre sabio de afecto que pudo poner los fundamentos, los pilares de la iglesia primitiva. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estos ejemplos maravillosos. Gracias, Señor, porque tú nos has estado ayudando en todas estas cosas y nos seguirás ayudando. Ahora te ruego, Padre, en el bendito nombre de Jesús, que des capacidad y que des buena voluntad en los oídos de lo que oyen para poder escuchar y para poder poner por obra estos consejos, Señor. Porque así como Jesús estaba discipulando a estos apóstoles, tú nos estás discipulando a través de hombres y mujeres, siervos tuyos, que nos están preparando para el ministerio. Que podamos de alguna manera ser sensibles a tu voz, corregir lo que está mal,
saber aceptar la corrección, saber cambiar, Señor. Tú eres poderoso para hacerlo. Tu gracia sobreabunda. Lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén, amén y amén. Hasta el miércoles, si Dios lo permite. Decimos un gran amén a la palabra y nos vamos a preparar para el segundo estudio. Pero antes queríamos bendecir a todos los hermanos que con fidelidad y amor separan su ofrenda, su diezmo, miércoles ofrenda misionera, que separamos para ayudar a la obra del Señor. Vamos a pedir que también en esto seamos fieles y bendecidos. Bendito Padre Celestial, te pedimos que tú bendigas a cada hermano que con fidelidad y amor a ti da su ofrenda, su diezmo, que separa esta parte y que en esto también te cree. Te pedimos que lo bendiga. Si hay algún hermano que está teniendo lucha, problemas económicos, destraba lo que está trabado y abre ventanas en los cielos. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, vamos al segundo estudio de la palabra del Señor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Aquí seguimos como cada miércoles en este recorrido por las Sagradas Escrituras, el estudio de la palabra de Dios tan necesario, tan indispensable para la vida cristiana y, por supuesto, para el desarrollo, para el ejercicio del ministerio que cumplimos dentro de la Iglesia del Señor. Quiero compartirles hoy, porque ya lo que es el tema del Pentateuco ya lo completamos, y lo que hoy quería mirar es un estudio complementario acerca del Antiguo Testamento, el valor, la importancia que tiene el Antiguo Testamento. Y decimos esto, ¿no es cierto?, porque quizás hay muchos lugares o muchos grupos, o hay muchas personas que por ahí desvalorizan o no le dan la debida importancia al Antiguo Testamento, quizás pensando, bueno, ahora estamos en la gracia, y eso, muchas de las cosas pertenecen a la ley, a la época de Moisés. Pero más allá de lo que hemos hablado acerca del Pentateuco, podemos entender que no, que la Biblia en general, ¿no es cierto?, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es muy importante y son muy necesarios, ¿no es cierto? Por un lado, el Antiguo Testamento es una fuente valiosa de revelación de Dios, de revelación de sus planes, de sus propósitos, por muchas razones, ¿no? Pero es una fuente importante. No tenemos que olvidar lo que dice Segunda de Timoteo, cuando nos dice 3:15, 3:16, cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y esta expresión, toda esa Escritura encierra tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y toda ella es inspirada y toda ella es útil para enseñarnos. Inclusive podemos encontrar esas alusiones en las que muchísimo en el Nuevo Testamento se calcula 60-70% de referencias que hay, ¿no es cierto?, en sus escritos, por un lado lo hizo Jesús y por otro lado lo hicieron los apóstoles cuando escribieron, hacían mucha alusión, muchísima cantidad de alusiones al Antiguo Testamento. Cuando uno lee las cartas de Corintios, el apóstol Pablo podía decir que aquellas cosas que les acontecieron a los personajes y la historia del Antiguo Testamento, dice, aquellas les acontecieron para enseñarnos a nosotros, para amonestarnos a nosotros, a los que han alcanzado los fines de los siglos, de los tiempos, para que no cometamos los mismos errores, los mismos pecados que ellos cometieron. Así que aún en ese orden, digamos, es útil
para aprender de aquellas cosas que ellos quizás hicieron, como desobedecieron, se rebelaron, murmuraron, bueno, un montón de cosas. Así que tiene un valor, ¿no es cierto?, importante, fuente de revelación de Dios, de su carácter, de su esencia, de sus virtudes, de su trato con el hombre. También, como dijimos, es parte, no es una cosa, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento es parte de la palabra, es parte de la Escritura. Ella es importante porque nos relata, sin ella no sabríamos el origen de la creación, el origen del pecado y sus promesas de redención, no sabríamos acerca del origen del pueblo de Israel y su historia y su relación con Dios, etcétera, ¿no es cierto? Y como decíamos, muchos de los escritores del Nuevo Testamento apelaron o hicieron referencia, muchísimas referencias al Antiguo Testamento y aluden a ello constantemente. Podemos decir que el valor, la importancia que tiene el Antiguo Testamento también se ve en sus profecías. Es un libro, ¿no es cierto?, profético. Ya desde Génesis 3:15 en adelante, Dios a través de distintos canales, de distintos siervos, distintos profetas, estuvo anunciando muchas cosas que se cumplieron y otras que están para cumplirse en lo que es a partir del Nuevo Testamento y a nuestros días, ¿no? Contiene cientos de profecías, por un lado acerca de Jesucristo y por otro lado acerca de el futuro, de lo que viene para el mundo y para su pueblo, sus hijos, en relación a la eternidad. Así que, qué importante, ¿no es cierto? Podemos ver que la palabra del Señor tiene ese propósito doble, como dijimos. Por un lado, uno leyendo la palabra, leyendo todo lo que es el Antiguo Testamento, puede llegar a conocer el carácter de Dios de la manera que quizás no lo conocemos en el Nuevo Testamento. Porque usted recuerde que están esos tres periodos, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento uno puede ver la revelación y manifestación del Padre, del Dios Padre. En los Evangelios, ya en el Nuevo Testamento, uno puede encontrar allí la revelación y manifestación del Dios Hijo, y a partir de su muerte y su resurrección y ascensión a los cielos, en el libro de los Hechos, uno puede ver la manifestación y revelación de el Dios Espíritu Santo, que es la época que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos mucha revelación y manifestación acerca de Dios, acerca de su carácter, de sus obras, de sus planes, de sus propósitos en el Antiguo. Bueno, quizás después podemos ver en el Nuevo tenemos todo acerca de Jesús, del Hijo, que vino a revelarnos al Padre y vino a revelarse él mismo. Pero quizás no lo tenemos tanto como conocemos a Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Es muy importante. Lo que es el Nuevo Testamento, la diferencia, ¿no es cierto? El Antiguo Testamento habla, ¿no es cierto? Nos habla de Jesús. El Antiguo Testamento, así como el Nuevo, también habla, porque hay muchas, dijimos, referencias, hay muchas profecías, hay muchos simbolismos y tipologías que apuntan hacia la vida, la persona y la obra de Cristo, especialmente de la redención. Eso lo vemos en los sacrificios de los animales, eso lo vemos en el tabernáculo, que eso es tipología pura, ¿no? Que todo apunta o es un simbolismo acerca de lo que iba a venir, en este caso Cristo y su obra en la cruz de Calvario para perdonar y salvar a la humanidad. Por eso es tan importante
algunos estudiosos hicieron un poquito algunas cuentas y dice: el Antiguo Testamento es fuente de, según estudios, 295 referencias y 600 alusiones en el Nuevo Testamento que ayudan, ¿no?, a comprender a Jesús, su obra y todas las verdades de Dios. Es decir, que hay muchísimo, ¿no es cierto?, aparte de que el mismo Jesús dijo que Moisés, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, dijo, porque de mí escribió él. Hay muchas alusiones, palabras proféticas hacia la persona de Jesucristo, además de otros temas, de otras cosas que son tan importantes como en el caso de el derramamiento del Espíritu Santo, el pueblo de Israel y muchísimas, ¿no? Y bueno, los acontecimientos finales, como en el libro de Daniel, el futuro para los últimos tiempos. Por eso que los escritores del Nuevo todo el tiempo están haciendo alusiones o referencias a el Antiguo Testamento, ¿no? Por eso que podemos decir, ¿no es cierto?, resumiendo, si tuviéramos que resumir en una frase el Antiguo Testamento, sería promesas hechas, un libro de promesas hechas. Y por supuesto también, de igual forma, si tuviéramos que resumir el mensaje o el tema del Nuevo Testamento, serían promesas cumplidas. Sí, porque concluyendo, ¿no?, un poco decimos que el Antiguo Testamento es profético del Nuevo, y el Nuevo es el cumplimiento del Viejo, por lo que estábamos haciendo alusión recién. Cuántas profecías, cuántas enseñanzas, cuántas cosas que se hablan y que esperaron su cumplimiento, muchas de ellas se cumplieron en el Nuevo y otras están para cumplirse, ¿no? Es decir, que el Antiguo Testamento es profético y el Nuevo es el cumplimiento. Decimos también que el Antiguo Testamento es complementario, es complementario del Nuevo. Esto quiere decir que no entenderíamos el uno sin el otro, o que uno ayuda a la comprensión del otro. Es decir, se complementan entre sí. No podríamos entender el Nuevo sin el Antiguo Testamento. Por esa misma razón, porque muchos de los escritores hicieron alusiones, y si no estuviera el Antiguo o no le haríamos caso al Antiguo, no sabríamos de qué está hablando. No sabríamos a qué hace mención. ¿Por qué dice eso? Entonces, muchas de esas verdades se complementan y las podemos comprender cuando tenemos, valga la redundancia, tenemos en cuenta los dos testamentos. Entonces decimos, es complementario, se ayudan mutuamente. Y bueno, casi medio parecido, la tercera razón, digamos, de valor, de importancia del Antiguo Testamento, es que ella es la base. El Antiguo es la base para comprender muchas de las grandes doctrinas y los grandes temas tienen su base en el Antiguo Testamento. Por eso es que no podemos descartarlo. Si bien hay muchas cosas que ya no son útiles, que ya no son necesarias por causa de la obra de Cristo. La obra en cuanto a la salvación, en cuanto a la redención, ya está todo hecho. Ya no es por ley, es por gracia, ya no es por obras para poder alcanzar y recibir la salvación. Es gratuito, es por fe. Jesús ya lo hizo todo. Entonces ya no hay que guardar ciertas liturgias, requisitos, ciertas normas para poder alcanzar o merecer la salvación. No hay necesidad. Es decir, hay muchas leyes, cosas que comprenden con mi relación con Dios o la salvación, que ya no son necesarias, porque Cristo ya lo hizo. Pero hay otras verdades que son atemporales,
que no tienen tiempo. Dice, bueno, caducó, ya está. Como los 10 mandamientos, ¿no? No caducaron. Están vigentes. Hay que amar a Dios, no hay que tener ídolos fuera del Señor, no hay que tomar su nombre en vano, no hay que matar. Bueno, son leyes universales atemporales, no tienen fecha de vencimiento. Entonces, así como eso, podemos señalar que hay muchas verdades, hay muchas cosas que son útiles y necesarias hasta el día de hoy. Otras no, porque ya hecha la obra Cristo en la cruz de Calvario, ya no es necesario guardar ciertas, ¿no? Como algunos por ahí siguen guardando, que guardan un sábado, o se guardan de ciertas comidas, o esto o el otro, y bueno, y no está mal, ¿no es cierto? Digamos, vos querés vivir una vida saludable, está bien, pero eso no te es útil para ser salvo, no te alcanza, porque ahí ya estás viviendo por la ley, estás viviendo por las obras, estás vos procurando hacer algo por lo cual no te es suficiente. Por eso Cristo lo hizo todo en la cruz, no hay que agregarle nada. La obra de Cristo satisfizo una vez y para siempre la justicia divina. Por eso que no hay nada que el hombre pueda hacer. Sí, aceptarlo, sí, creer, recibirlo por fe. A partir de ahí sí, vivir una vida agradable, pero no para ser salvos, sino porque somos salvos. Bueno, un poco es esta la intención, ¿no? Quizás después podemos mirar alguna cosa más, pero es decir, la necesidad, la importancia y el valor que tiene el Antiguo Testamento, además de lo que dijimos acerca del Pentateuco, estos 5 libros, pero todos los demás libros, porque después tenemos los libros históricos de Josué, Esther, después tenemos los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, y después tenemos los profetas, que son los profetas mayores y los profetas menores, que tenemos en la palabra del Señor, que bueno, también tiene su importancia estas divisiones. Bueno, que Dios les bendiga, y luego quizás seguimos con algunos de estos estudios complementarios del Antiguo Testamento. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, bienvenidos a Nueva Vida en Cristo Jesús. Estamos en el manual número 4 y hoy vamos a ver el capítulo o el paso número 2. Ya la clase pasada habíamos prometido el PDF en línea, hubo algún inconveniente, pero ya para esta clase y seguramente cuando esto se esté emitiendo vamos a tener el PDF en línea al alcance de cada uno. Bueno, vamos a comenzar. El título, La verdad que nos libera, y ya vamos al verdadero falso. La primera afirmación dice lo siguiente: la mayoría de los cristianos son maduros y es difícil engañarlo con ideas falsas. Esto es falso. Aunque muchas veces nosotros nos consideramos maduros a nosotros mismos, debemos darnos cuenta que muchas veces enseñanzas erróneas se nos han filtrado. Para esto es muy importante que usted y yo podamos profundizar en estas verdades que nos van a liberar para no volver a estar en esclavitud. ¿Qué dice la segunda afirmación? El que practica pecado es esclavo del pecado. Y esto es verdadero. El pecado es una cadena que nos va atando y que nos va llevando a lugares donde nosotros no queremos estar. Por eso es que decimos que al ser llevado contra nuestra voluntad, esto nos convierte en pecado, convierte el pecado en una cadena de esclavitud. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que quieren ser libres de un vicio, personas que quieren ser libres de una forma autodestructiva de vivir, pero no lo logran? ¿Por qué? Porque el pecado es más fuerte que ellos. El pecado es una forma muy poderosa de esclavitud.
¿Qué dice la tercera afirmación? La Biblia nos hace libres porque enseña la verdad. Y esto es verdadero. Por el contrario a lo que muchos dicen, la verdad no es relativa. Y aunque hay muchas cosas que tienen que ver con los puntos de vista, hay verdades que son absolutas. Y estas son las verdades que están en la palabra del Señor. La palabra del Señor es la verdad. Es la verdad de Dios revelada hacia la humanidad. Y si pudiéramos decir que la verdad tiene el peso de la persona que la dice, podríamos decir que la verdad de la Biblia, al estar dicha por el Todopoderoso, son verdades todopoderosas, son verdades que pueden enfrentarse a cualquier otro intento de verdad y salir victoriosas. Por eso es que si nos vamos a aferrar a una verdad, que ésta sea la de la palabra del Señor. La verdad que nos libera. Diariamente somos bombardeados por creencias populares, pero debemos hacernos la pregunta, ¿a quién vamos a creer? ¿Vamos a creer a todos los que quieren dirigir nuestra vida? ¿Vamos a creer a las voces de la verdad? ¿Al grito de la mentira? ¿Qué es lo que nosotros debemos creer? Para el punto número 1, vamos a leer en el libro de San Juan, el capítulo 8, los versos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Según este pasaje, ¿qué es lo que nos hace libre? Nos hace libre la verdad. En un mundo de relativismo moral, es difícil distinguir la verdad, pero es imprescindible que usted y yo busquemos la verdad porque este es el único camino a la libertad. Si la verdad nos libera, entonces, ¿qué es lo que nos esclaviza? Nos esclaviza la mentira. La mentira es una atadura poderosa que impide que nosotros podamos ver la verdad. Que pareciera un trabalengua esto, pero es muy sencillo. Tenemos una verdad que nos libera, una verdad que al permanecer en ella nos libera, y tenemos una mentira que nos esclaviza, que no es que permanecemos en ella, sino que no podemos salir. Y vamos a ver cómo dice el punto número 2. ¿Cómo podemos conocer la verdad? En este mismo pasaje, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿cómo inicia? Permaneciendo en Jesús. ¿Y de qué nos habla permanecer en Jesús? No es simplemente estar en un lugar quieto esperando que pase el tiempo, sino es una permanencia activa. Le busco, oro, leo la Biblia, me congrego, estoy con la hermandad, aprendo las verdades, las pongo en práctica, evangelizo a otros, gano almas. Esto es permanecer en la verdad. Juan tenía una verdad muy fuerte dentro de él y necesitaba que ésta explote. ¿Y cuál era la verdad que él decía? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando los apóstoles estaban presos, hacen esta oración: Señor, concédenos que con más de nuevo prediquemos tu palabra. Jeremías lo describe como un fuego interno que no podía contenerse. David lo deja fluir de él hasta que termina danzando desnudo. A diferencia de esto, hay mentiras que nos esclavizan, mentiras que no nos dejan ver la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y si permanecemos en Él, permanecemos en la libertad. La palabra de Dios, la Biblia, guía a cada uno de los creyentes. Tristemente, muchos cristianos hoy piensan que están libres, pero no lo están porque no obedecen lo que dice la palabra del Señor, sino siguen lo que otros les dicen. Sin profundizar, sin buscar en la palabra del Señor, solo se dejan llevar por oídas. ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros?
En el versículo 33 del pasaje que leíamos, los judíos le dicen a Jesús: nosotros nunca fuimos esclavos. Pero ¿qué es lo que Jesús les contesta en el verso 34? Leemos Juan 8, 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y cuando la Biblia 2 veces dice de cierto, nos está reafirmando esta verdad. El pecado es una forma de esclavitud terrible. Así que si el pecado mora en nosotros, la esclavitud nos posee. Por eso es que es tan importante volver a la verdad, volver a la palabra del Señor. Y aquí nos hace una pregunta el manual: ¿se ha sentido esclavizado por el pecado? Ayúdanos. Vamos a leer algunas afirmaciones y responda usted. Estas no son de verdadero y falso, pero usted puede dar una respuesta si son verdad o no en su vida. Leo la Biblia regularmente por mí mismo. ¿Es verdadero? ¿Es falso? Soy honesto y reconozco que mi conocimiento bíblico es muy limitado. ¿Es verdadero o es falso? No me gusta juzgar a otros. No me atrevo a decir quién tiene la verdad. ¿Verdadero o falso? Qué importante saber quién tiene la verdad. Pienso por mí mismo. Evalúo lo que otros dicen con lo que dice mi Biblia. Por lo tanto, soy capaz de decidir quién tiene la razón. ¡Qué punto peligroso! Siempre que algo es claro en la Biblia, no da lugar a discusión. Ayúdanos, Señor. Y la última afirmación: dejo que otros cristianos o los que enseñan en mi iglesia me digan lo que debo creer. Así es más fácil. ¿Es verdadero? ¿Es falso? Muy interesante para que nos hagamos una autoevaluación. Combatiendo la mentira con la verdad. Para el punto número 4 vamos a leer Efesios 6:14, que nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la primer pieza de la armadura mencionada en este capítulo? La verdad. ¿Y por qué es tan importante la verdad en la armadura? Fíjese que va conjunto con la espada. La verdad es un arma tanto de defensa como de ataque. Primero, es un arma de defensa porque la verdad nos defiende de no caer en el error, de no desviarnos por el camino incorrecto. Es un arma de ataque porque nos ayuda a combatir al enemigo y sus dardos mortales que envía contra nosotros. La Biblia es una pieza importantísima en nuestra vida cristiana. Para el punto número 6, vamos a ir al libro de los Salmos, al Salmo 119, versículos 104 y 105. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que nos ayuda a rechazar todo camino de mentira? La palabra. Si no fuera por la Biblia, uno no podría detectar las mentiras. Miren el verso 105, la Biblia es comparada con una lámpara que ilumina nuestra mente y nos ayuda a discernir las mentiras. Si no tengo suficiente Biblia en mi cabeza, es muy probable que cualquier persona, con cualquier doctrina, con cualquier mentira, me desvíe del camino. Pero cuando lleno mi mente de la palabra del Señor, adquiere una nueva dimensión, no solamente mi fe, sino mi obrar. A la luz de lo anterior, ¿qué decisión toma el salmista en el verso 106? Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios.
¿Cuál es la decisión que toma? Seguir la palabra del Señor, respetar los juicios. Y aquí hay una parte importante. La palabra guardaré quiere decir acataré, quiere decir cumplir al pie de la letra. La Biblia no es un libro de consejos, no es un manual para consejería para que te vaya bien en la vida. La Biblia es un libro de instrucciones al cual nosotros tenemos que someter nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Cuando llegamos a enfrentarnos a la palabra del Señor, nuestra mente tiene que someterse a la obediencia de la palabra del Señor, porque si no, lo único que estamos haciendo con la Biblia es buscando argumentos para justificar nuestras propias verdades y no doblegando nuestro conocimiento al conocimiento de la palabra del Señor. La Biblia necesita que nosotros nos acerquemos a ella con la humildad de reconocernos necesitados y que nuestra mente se acerque a la palabra del Señor sedienta y hambrienta por aprender. No solamente hay que llenar nuestra mente con información, Él dice que la va a obedecer. No alcanza con que nuestra mente está llena de información. Necesitamos obedecer la palabra del Señor. El último título, Viviendo en la verdad. Para esto vamos a ir a Proverbios 3:3. Nunca se aparten de ti las misericordias y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. ¿Qué es lo que no se tiene que aportar de nosotros? La verdad. Sino escribirlas en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que en el asiento de nuestras emociones la Biblia tenga un lugar importante. No solamente sea un adorno, algo que nos acompañe a las reuniones, sino que sea algo que forme parte visceral de nosotros, que esté en la parte más interna. ¿Y cuáles son algunas cosas, algunas formas a través de las cuales puedo guardar esta palabra en mi corazón? Primero, memorizándola. Aprendiendo, cada uno de estos capítulos hemos estado viendo un versículo para aprender de memoria. Si hicimos bien los deberes hasta ahora, llevamos alrededor de 63 versículos aprendidos. Gloria a Dios, qué bueno es esto para nosotros. Cantarla, recitarla, leerla. Hacer de ella parte de nuestras decisiones, parte de nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor. Vamos a leer 1 de Juan 1, 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este pasaje habla de confesar nuestros pecados. ¿Qué es confesar? Es decir la verdad sobre lo que nos está pasando. ¿Cuántas veces al escuchar la palabra viene en nosotros un rechazo? Y decimos, esto yo lo hago así y para mí está bien, y no importa lo que diga la palabra. Y ahí es donde nosotros entramos en un terreno peligroso, que es salirnos de la voluntad de Dios, salirnos del plan y del propósito que Él tiene para nosotros. Si nosotros no persistimos en nuestro pecado, lo único que hacemos es alejarnos de Él. ¿Y sabe qué es lo más grave que dice? Que la verdad no está en nosotros. Cuando nosotros rechazamos el reconocer nuestro pecado, la verdad deja de estar en nosotros. Señor, ayúdanos a ser almas reconocedoras de lo que tú quieres hacer en nosotros. Vamos a leer Efesios 4, 24 y 25. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué nos invita a hacer? Desechar el viejo hombre y tomar el nuevo hombre para nosotros. Dejar de estar en mentira y empezar a venir a la verdad. ¿Por qué? Porque somos hermanos los unos de los otros.
La mentira daña el cuerpo de Cristo. La mentira daña a mi hermano. Si yo permanezco en la verdad edifica, sana, cura, limpia, nos transforma en nuevas criaturas. Ayúdanos, Señor, a vivir en la verdad, a no vivir en la mentira, a no vivir en el lugar donde no tenemos que vivir, a vivir en ti. Vamos a leer Hechos 17, 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Porque los de Bereas eran más nobles que todos los demás, porque no solamente se conformaron con escuchar la palabra, sino que indagaron hasta lo más profundo de esta palabra para obtener verdadera sabiduría. Ayúdanos, Señor. Hasta aquí va llegando este estudio. Hay algunas preguntas que después tendríamos que leerlas para que hallemos una respuesta para nosotros. Ahora vamos a repetir el texto. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8, 31 y 32. Qué profundo este estudio de hoy. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a la verdad. Tú eres la verdad, tu palabra es verdad. No solamente escucharla, sino vivirla. Ayúdanos a desechar la mentira, a reconocer nuestros errores, a no tratarte a ti de mentiroso, a que en nosotros esté un espíritu reconocedor. Ayúdanos, Señor, a no solamente oír, sino a escudriñar las Escrituras. Hasta aquí llegamos hoy. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí hemos llegado hoy, día miércoles, con los estudios de la Palabra del Señor. Qué hermoso tiempo hemos vivido juntos. Ahora sí, vamos a despedirnos. Pero, hermano, hermana, no olvide que mañana tenemos las luces encendidas, el próximo viernes los estudios de segundo nivel, el sábado nuestra reunión de jóvenes y el domingo nuestras dos grandes reuniones allí en el centro evangelístico. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado. Bendícenos y aunque esta palabra sea de provecho para nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.